La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Ustedes son la más grande garantía, grábenselo aquí y aquí, la más grande garantía de la permanencia, de la continuidad y del éxito de nuestra revolución. Para que no se nos desvíe, no la detenga el enemigo, no la derrotemos nosotros mismos con vicios viejos, desviaciones, reformismo, no, una revolución radical. Es una revolución socialista, que no hay reformismo, ni vuelta atrás, ni pacto con la burguesía. No hay pacto con la burguesía. Es patria lo que nosotros queremos. Es patria. Patria socialista. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, una página que es una escuela política con el respaldo de nuestros programas y asociado a trincheraderosas.blogspot.com. Lo que no está aquí, está allá. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0412-977-6761. Estamos en Twitter, en @ungrano_de_maíz y en @elaradoyelmar. Y tenemos una dirección electrónica, elaradoyelmar@gmail.com. También estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio de Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular, Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión, Radio Catabre. San Felipe no estamos, ya saben por qué. Listo, dije todo. Muy bien, ¿cómo andan? Bien, perfecto. ¿Todo bien? Che, volvió Yemel, ¿no? Humberto, que hacía días que lo estabas... Sí. Estabas esperando cifras alentadoras. ¿No vas a comentar nada? Yemel, bueno, dice que... Para aquellos que no lo han leído, como yo no me había enterado de eso. Sí, le quita, quita el consenso. Dice 52 el chavismo, 25 la oposición para las parlamentarias. Y en el mismo informe dice que tiene 81 de rechazo Maduro. Entonces no se entiende eso. Bueno, Yemel. Bueno, Yemel Yemel Production. no tiene que entenderlo. Oye, pero fíjate que Yemel está, desde el punto de vista comercial, Sí. Suicidándose. Devaluado, diría. Devaluándose, porque esa es una encuestadora que nadie la va a contratar para nada. No, la pueden contratar porque, fíjate que lo interesante de esa encuesta, yo no sé si epistemológicamente o científicamente eso es válido, pero le da bien a la oposición, porque dice el 82% está en contra de Maduro, y le da bien al gobierno, porque dice que pese a eso, el gobierno va a ganar en las próximas elecciones. El tipo queda bien parado siempre. Claro, sí, queda bien, pero imagínate tú que una persona va a sacar un producto, ¿verdad? Una crema para el rostro, lo que sea. Sí. ¿Ah? Y lo contrata. Entonces le dice, bueno, la gente le gusta, pero al mismo tiempo le hace daño en la cara, o Sí. no le gusta. No sirve, porque ese es Pero el daño lo ocultan, como la Coca-Cola. Hace daño, pero gusta. ese es el gran trasfondo de las encuestadoras, que dicen y tiran su poquito de cosa política, pero al final tienen que acertar los resultados, pues si no, quiebran. Tienen que esperar 5 años que venga otro gobierno a darle. Tiene que... Por ahí falta GIS 21, que debe salir con otra cosa. Pero ese es subvencionado por el gobierno. Sí. Cuando se acabe el gobierno, se acaba. Igual te voy a decir algo. GIS 21 ha sido de las que más ha acertado los resultados y es una encuestadora seria, que además hace estudios en profundidad, investigación y demás. Por eso. Por lo menos lo que yo he leído. Usted la defiende. Sí, a mí me parece que hay gente seria. Bueno, no es ninguna novedad, es de Jesse Chacón esa... Hay que ver, si acierta y ha acertado es el historial. Fíjate que tú buscas el historial. Sí. Pero tú buscas a 50-25 en la parlamentaria. Sí. No. Ahora hay un dato interesante. Bueno, eso falta un mes para las elecciones, no falta un siglo. Fíjate que el presidente Maduro dice que él va a firmar y reconoce, así gane, oye bien lo que dijo, por un voto más o pierda por un voto menos. Ahora el problema ahí no son los votos, no, son los puestos. Sí. Puede ser
Y ya sucedió con Chávez, que la oposición sacó más votos. En las últimas parlamentarias fue así. Entonces fíjate que están hablando y no saben ni de qué están hablando. Uh-huh. Es decir, es muy probable, pero muy, muy probable que la oposición saque más votos. Y menos curules. Y menos curules. Fíjate que va a ser Maduro que dijo así sacara votos menos. Uh-huh. Avance. Al 0412-977-6761, un mensaje de Mari Carmen Martín. Uh-huh. Dice, gracias camaradas por tan hermoso regalo. Se refiere al libro El chavismo según Chávez. Abrazo solidario y que viva por siempre Chávez y el socialismo. Con prólogo de James Peters. Al Sí. 0412-977. El otro día salió referida en un artículo de opinión que salió publicado en Question Digital y en la Question que va a salir en PDF, la revista que va a salir este mes, el libro. Fue mencionado como parte de un análisis sobre las próximas elecciones, de la situación en Venezuela. Bueno, Humberto, arranque entonces con el texto rojo de hoy, texto subversivo, que hemos intitulado El mayor daño del parareformismo a la esperanza revolucionaria. Toda revolución lleva en su seno una feroz lucha de clase, ya lo decía el Che, y aquí cabe una aclaratoria. Las citas de los clásicos son indispensables. Si reparamos bien, entenderemos que la cita de la producción intelectual del pasado es lo que caracteriza a la especie. De allí, la base de la herencia cultural, la esencia de la especie humana. La tesis de no citar a los clásicos nos recuerda la historia del maestro de escuela que se impuso la condición de dar clases con conocimiento totalmente nuevo, sin repetir nada de nadie, sin citar. Sus clases regresaron al silencio lúgubre y desesperado de los primates. Claro, porque hasta es el que idioma, no hay cultura. Pero es que alguna vez el general Müller Sí. nos atacó, la cita, plagio. No, cita no es plagio. No, claro. La cultura, pero tú sabes que había un filósofo, un clásico, que decía que después de Platón, la humanidad lo que hace es plagiar a Platón. ¿En serio? Bueno, ahí está todo. No, y Borges decía que él era todos los libros que había leído. Incluso cuando le preguntaban sobre su erudición y demás, dice, yo soy mis antepasados, yo soy lo que he leído y soy lo que he amado. Soy todas las mujeres que he amado, decía Borges. Que son poquitas. Va a hablar Saturno. No, es que los pensadores solamente recogen lo que es el hilo de la historia y lo plasman en los textos para que las nuevas generaciones tengan argumentos y elementos para defender las causas que consideren que deben defender. Pues. Uh-huh. En el caso nuestro, la causa de la justicia y la causa del socialismo. Pero que viene de hace 2000 años. Pero es más general y más profundo. La humanidad, la especie humana, se caracteriza por poder citar. Claro. Y la cultura que es, pues, fíjate que la especie humana, no sé si eso se puso en alguna columna por ahí, Uh-huh. la especie humana rompió las cadenas de lo biológico. Sí. Instauró una nueva herencia, más allá de mendeliana y DNA y tal, que es la herencia cultural, que es citar. Sociocultural. Sí. Fíjate, le está saliendo el estudio. Sí. Sociocultural, pero fíjate que si tú te pones a ser preciso, hasta el idioma es una cita. Uh-huh. Hasta el idioma es una herencia. Bueno, y una especie que no tenga herencia cultural siempre será la misma. Las hormigas siempre hacen hormiguero desde Cristo, antes de Cristo, desde antes de la 40.000 años. 40 millones de años. La cucaracha tiene 400 millones de años echando vaina por ahí, ¿verdad? Sí. Plataria americana. Bueno, entonces fíjate tú, es la herencia. Entonces alguien dice, no citen, autóctono nuestro y tal. Por cierto, Coan creo que habla que ya eso de no querer citar y de hablar de autóctono y de no tener herencia de Europa ni de Asia, ya es una herencia Uh-huh. de posiciones, Claro, de la claro. dominación. de la dominación. No, y tú sabes que aquí se agarraron mucho la pequeña burguesía
sobre la frase malinterpretada de Simón Rodríguez del inventamos o erramos. Exacto. De ahí se agarraron mucho ellos para hacer todo el desastre de la no vanguardia. Y ellos, sí, pero eso que tú estás diciendo no se puede inventar sino sobre lo ya inventado. Claro, sobre lo conocido. Porque el que invente absolutamente nuevo le pasa como el profesor, el maestro, se queda paralizado. Bueno, imagínate cómo vas a inventar tú. No, y aparte es negar la evolución de los humanos. Claro, pero ¿cómo vas a inventar tú algo sin Pitágoras, Platón, Galileo, Husserl, el fisiólogo Bernardo Husserl, premio Nobel de Medicina? Pero no, sí, claro, no puede. Dale, claro, que ese aspecto de la esencia de la especie humana, que es su carácter social, es lo que se niega sistemáticamente. No, cultural. Ajá, y la herencia más importante, que es el socialismo, no me recuerdo en cuál programa decíamos que el legado 35. Ese, que era el más importante legado de la especie, el socialismo y la experiencia acumulada, los fracasos, los errores, las correcciones. No, y además sería imposible cambiar la situación actual del desastre capitalista, si pensamos de esa manera. Yo creo que esa es la operación ideológica que funciona perfectamente para el capitalismo y que se aplica para el tema de la vanguardia, para el tema incluso de la ideología tan en boga ahora por el Papanazi, por Bergoglio. Es que si nos llevaría a un fatalismo en el que no sería posible cambiar nada si el hombre no retomara o no recuperara toda esa herencia que está queriendo ser aplastada justamente por la dominación. Sociocultural en permanente proceso de evolución, de transformación, de cambio. Sí, yo quería comentar que las primeras líneas del párrafo dice que toda revolución lleva en su seno una profunda lucha de clases. Y los que más daño le han hecho a las revoluciones, paradójicamente, ha sido desde adentro. Los reformistas son los que más han destruido revoluciones en el mundo. Y que niegan la lucha de clases también, sí, de miles de formas. Eso que él dice, porque la revolución, y es el sentido de esa, la revolución es un problema religioso, espiritual, ético, ¿entiendes? Entonces, ¿qué es lo que pasa con los revolucionarios desapercibidos? Que no se dan cuenta cuando le están horadando el piso psicológico a la revolución, que fue lo que se dio cuenta el Che cuando llega a la Unión Soviética y le dice, mira, armas melladas del capitalismo, eso te va a producir un desvío. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces no hay ninguna revolución que haya sido derrotada que no lo haya sido previamente en lo psicológico y lo espiritual. Y eso comienza, que lo dice en alguna parte de la columna, cuando llegan, por ejemplo, el Consejo Comunal aislado. Sí. Entonces estaban horadando. Lo social es sagrado y debe ir hasta el exceso, la solución social de los problemas. Entonces cuando vienen se percatan, que es la situación nuestra ahorita, llegan los dirigentes y dicen, oye, si no repartimos no ganamos, y hay que ganar. Sí. ¿Hay que ganar para qué? Para seguir repartiendo y seguir hacia la derecha. Entonces ya ahí se desvirtuó la revolución. Eso es tan poderoso que tumbó la Unión Soviética. Sí, y es tan poderoso que no es posible verlo como un giro hacia la derecha. Está tan impregnado en la masa que, por ejemplo, para la mayoría está bien que exista una comuna aislada de la sociedad, que la profundización de esa tesis no es vista por la misma gente como un desvío hacia la derecha. Ni por la vanguardia. Exacto. Y tú no puedes desligar lo material de lo espiritual, van íntimamente ligados, pero siempre privilegiando la conciencia, que es la que le da sustento a lo material e impide que lo material corroa pues las bases morales y éticas de la conciencia. Entonces quiere decir, Saturno, que la manera como se resuelva lo material no es inocuo, no es algo que no tenga sentido, que no vaya que no tenga resultados. No, y que no vaya hacia alguna parte. Eso. No es resolver por resolver. Si tú resuelves de manera capitalista, como hicieron estos pendejos que dijeron, hay que elevar la fuerza productiva, pero no con el capitalismo. Ahora están metidos que Lorenzo es maluco, después que lo llevaron para Miraflores. Le dieron esa bola de real para que subiera la fuerza productiva. Pero mirá Chávez ¿qué hacía cuando le traían todas estas medidas desesperadas? Él preguntaba, ¿dónde está el socialismo? Esa es la vara, ese es el revolucionómetro que tanto se quejan. Ahora, ese desdén por la historia y por la teoría que caracteriza a la dominación
inventamos. No a la dominación. La derecha oligárquica estudia la historia, reescribe la historia. Es la pequeña burguesía. Tiene razón, los dos tienen razón, no peleen. No estamos peleando, estoy aportando nada más. No, pero se ve que es pelea. No, si quieren lo digo de nuevo. Él llega, lo que él dice, la derecha nos vende a nosotros eso, pero para ello, que dice ahí, la vanguardia de la derecha nos dijo que no tuviéramos vanguardia, y nos dijo que no había que estudiar, y los pendejos nuestros dirigentes creyeron, y anda por ahí atrás de Guaycaipuro cuando debían de andar atrás del imperio. Y en política, y en arte, en todo, para inventar, tienes que estar al día, tienes que saber todo lo anterior, o sea, tienes que estudiar. No Volvamos al tema, dejemos la diatriba. La lucha de clases supone una derecha reformista que se opone a la marcha revolucionaria. Lamentablemente, los reformistas han triunfado siempre. La historia sí lo testifica. Más tarde o más temprano han derrotado a las revoluciones, las han regresado al campo capitalista. En Venezuela, intentando hacer una revolución pacífica, pensar que no hubo y no hay lucha de clases es una ingenuidad, para no decir una trampa. Espérate, ahí hay que decirlo. Por eso los llamados de la unidad, nada más la unidad sin ningún contenido, son contrarrevolucionarios. ¿Entiendes? Cuando nosotros salimos a discutir la lucha de clases, entonces aquel frente nos sacó un comunicado, desviado. No, intrigantes. División, intrigante. No, señor. Lucha de clase, no a discutir y no hacer la lucha ideológica, que es la lucha de clase, es contrarrevolucionario. Y así nos pasaron el 23 de enero, todavía anda el PCB por ahí pidiendo unidad. Unidad nacional. Aquí han aparecido, desde la derecha militar y civil que dio el golpe de abril, la meritocracia que implementó el sabotaje petrolero, y luego de estos fracasos emergió el parareformismo, la mejor arma del capitalismo en contra de las revoluciones. Contra esta corriente luchó Chávez. Llegó al poder solo, se echó el país al hombro y lo fue transformando, desde el clientelismo adeco hasta las gestas gloriosas de abril y diciembre. Los antiguos, despreciados marginales se enaltecieron en el golpe de abril primero y en la petrolera después, y salvaron a la revolución. Entonces se reconocieron fuerza, retomaron su papel en la política. Los obreros en el sabotaje se identificaron como clase, se deslastraron de la ideología pequeñoburguesa clientelar, rozaron su papel histórico y sobre ellos cayó la desviación. De todo hicieron para que no entendieran su papel de integradores de la sociedad, de restauradores del sentido de sociedad. De todo hicieron para mantenerlos en el mezquino entorno de sus reivindicaciones materiales. Bueno, el texto está en elaradiodelmar.blogspot.com. Es un texto que tiene bastantes ejemplos. No nos va a dar tiempo para historiar esta batalla, dice ahí el texto, pero sí nos vamos a focalizar en las consecuencias de esta lucha que se agudizó después del asesinato del comandante Chávez. El mayor daño que el parareformismo ha hecho a la revolución es la fragmentación de la sociedad, revertir lo que con Chávez se había logrado. El principal mal de esta sociedad es la incapacidad de pensarse como tal. Esto impide cualquier acción contra el capitalismo que realmente lo ponga en peligro. Los individuos, los colectivos, los sindicatos regresaron ahora a preocuparse solo por sus intereses. De esta manera, son fácil presa de las manipulaciones de la burguesía. Para los individuos es ético, correcto, lo que les dé lucro, lo que les alivie la existencia. No se importan por la suerte de la sociedad. Lo mismo para los dirigentes. Para los colectivos es ético lo que limpie su mezquino entorno. Reducen la humanidad a sus cuatro esquinas. Allí se encuevan como el puercoespín. Para los sindicalistas es ético lo que eleve el precio de la mercancía que venden, el trabajo de los obreros. Se contentan con algún aumento y desatienden su papel histórico. Ese es un diagnóstico de lo que está sucediendo gracias al pacto con la burguesía. Exactamente. Pusieron a pactar con la burguesía y ella impregnó a la sociedad de su ideología. El coqueteo del que hablaba Fidel. Fidel decía, no se puede coquetear con la burguesía, con la oligarquía.
Pero el asunto es que cuando coquetean con la burguesía, le dan un cañonazo, creo que dice por ahí, sí, a la conciencia, que venía creándose en abril, y el sabotaje petrolero y que era la acumulación más importante. Entonces eso le dan otro cañonazo con el Dacazo, sálvese quien pueda, sí. Y surge el bachaqueo, y no han entendido todavía de dónde sale el bachaqueo. Por cierto, hay algún filósofo que dice que se volvió al mezquino egoísmo. Sí, que se había perdido el tejido social que se estaba construyendo. El tejido social que se estaba construyendo. Sí. ¿Entiendes cómo es? Entonces, es el precio. Aquella vez decíamos, ¿cuánto vale $1 en conciencia? ¿Cuánto vale lo que están haciendo? Al punto que hoy, fíjate tú, si tú eres imparcial, pues que nosotros no somos imparciales, pero si uno es imparcial y ve que el gobierno revolucionario, arrecho, dice que las elecciones son muy difíciles las que vienen. Eso es políticamente declarar una derrota. Una claudicación. Es una derrota política. La revolución tiene que ganar con 80%. Sí. Si no, algo está fallando ahí. Claro. Entonces, ¿dónde están las comunas, los consejos comunales, los VC, las mesas de guerra y las no sé qué de batalla? Y técnicas, todo ese poco de paja. Y las reuniones y los simulacros y todo, si la elección es difícil. ¿Por qué? Si tú ves que la derecha no ha hecho nada, no ha propuesto nada y nos tiene arrinconados. No, nos tenemos nosotros. Nos tenemos. Sí, bueno, aunque se hizo, ¿no? Porque las propuestas de Lorenzo Mendoza 59 se agarraron 56. Sí, claro. Entonces este es el gobierno de Lorenzo Mendoza. Cualquier intento revolucionario, te van a dar una polar envenenada. Cualquier querer volver a Chávez pasa por recomponer el sentido del deber social, hacerlo nacional. Esa es la esencia del socialismo, su razón de ser. Que los individuos, los colectivos, los obreros entiendan que su suerte está ligada a la suerte de la sociedad, y la suerte de esta depende del esfuerzo de cada uno. ¡Viva Chávez! ¡No juegue! Che, Humberto, dígale algo a Lorenzo Mendoza. Lorenzo Mendoza no es malo. Que le duela. No, ese hombre no le duele nada, ya lo único que le duele es el bolsillo. Ahí donde hay que golpearlo ahí. Sí, pero ya perdimos la fuerza de choque. Lo noto derrotado. Que sacó un comunicado que le dice a Maduro, Maduro, te pareces tanto a mí. Pues son capitalistas los dos. Sí. Bueno, chao, hasta mañana. Chao, oligarquía, pero no te hagas ilusiones, volvemos. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. Encapotado anuncia tempestad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Claridad, oligarcas temblar, viva la libertad.